Radio Mambí La Grande presentamos Ayer, Hoy y Mañana con el profesor Santiago Aranegui. Muy buenas, soy Marisela Aranegui, dándole las gracias por su sintonía a mi programa Ayer, Hoy y Mañana. Si te conservas sereno, aun cuando los demás no lo estén y te lo inculpen, si crees en ti, aun cuando los otros de ti dudan y les perdonas, si esperas sin desesperar, si no te ha contaminado la mentira que te rodea, si siempre odiado en ti no cabe el odio, y con todo ni censuras ni predices. Si aún puedes soñar, pero no te haces esclavo de tus sueños, si aún puedes pensar, pero no es el pensar tu único fin, si ante el triunfo y el desastre permaneces impasible, si toleras que los bribones para engañar a los tontos interpreten torcidamente las verdades, si no te abruma el derrumbe de lo que tanto sacrificio te costara, y sometiéndote a la fatalidad, recomienzas tu obra con medios disminuidos. Si tienes valor para arriesgar de una vez todo lo que posees, y si perdiéndolo todo empiezas de nuevo sin exhalar una queja, si con solo la voluntad, tu única riqueza que te dice prosigue, puedes forzar tu corazón debilitado y tu cabeza exhausta a persistir en el esfuerzo, si conservas tu virtud, aunque alternes con la turba y no te ofusque el trato de los poderosos, si eres invulnerable para los amigos, si de ti todos pueden esperar ayuda, pero no estás tú obligado a prestar a ninguno, si puedes llenar cada minuto inexplorable con 60 segundos de labor, entonces tuya es la tierra. Y lo que es más, tú eres un hombre. Pues en el día de hoy tengo un invitado muy especial. Le estoy hablando de Juan Antonio López Benedit. Le voy a dar un poco de referencias biográficas de Juan Antonio. Él nació en Madrid, España, en el año 1958. Está licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Eso fue en el año 84. Cursó estudios de doctorado en la especialidad de hermenéutica, obteniendo la suficiencia investigadora, y se doctoró con sobresaliente cum laude con educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Vinculado con la Universidad de Coimbra en Portugal, con reconocimiento como profesor por el Consejo Científico Pedagógico de Braga, Portugal. Como colaborador del Departamento de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid entre los años 1990 al 2009. Impartió diferentes cursos de divulgación filosófica en instituciones públicas y privadas. También ha colaborado con diferentes empresas de consultoría como profesor de formación permanente y recursos de gestión profesional, entre los que se destacan gestión del estrés, resolución de conflictos, trabajo en equipo, técnicas de venta, cómo hablar en público, atención del cliente interno y externo. En la actualidad mantiene abiertos proyectos de colaboración y desarrollo con instituciones de España, Portugal, Suecia, Marruecos, Estados Unidos y China, en relación con la integración multicultural
y la educación en valores. Juan Antonio ha publicado 16 libros, entre los que destacan cómo interpretar los sueños, hipnosis y sofrología, reír para vivir mejor, regresiones, el corazón inteligente, la comunicación integral y ahora el código de las emociones. Todos ellos en ediciones Obelisco. También pueden, usted cuando pueda ver, que va a ser muy pronto, a Juan Antonio en las conferencias que nos va a dar nuevamente en nuestro Instituto Aranegui, pues podrán preguntarle a él directamente todo lo que se les plazca. Así es que aquí está este hombre español, muy asiduo a este programa por años, porque él venía con el maestro Aranegui muchísimo, son amigos, son colegas, y yo le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí en mi programa, en mi humilde programa. Bueno, muchas gracias, Marisela, por encontrarnos de nuevo, porque siempre es un placer el venir por aquí. Qué bien, Juan Antonio, me alegra mucho. Yo te quiero preguntar sobre el código de las emociones. Uh-huh. ¿De qué se trata este libro? Bueno, el libro, evidentemente, como dice el título, trata sobre las emociones. Pero el planteamiento que hago sobre las emociones es un planteamiento que parte en sentido divulgativo, pero con una estructura de investigación cualitativa. Es decir, planteo una hipótesis desde una estructura antropológica de cómo se origina el lenguaje y cómo se origina la forma de estructuración de las vivencias para poder expresarlas. Después hago un planteamiento que tiene que ver con la inteligencia emocional, cómo se genera la inteligencia emocional, qué es la emoción, y cómo se estructura de forma inteligente. Y desde ahí voy estructurando también una hipótesis de trabajo para generar este código de las emociones. Hay una evidencia que tenemos todos seguramente, porque las emociones es algo que tenemos continuamente. Cuando no estamos motivados, las emociones que tenemos están bajas o pueden ser negativas, pero no podemos prescindir de las emociones, siempre están ahí. Y lo que suele ocurrir es que a veces con nuestra razón no podemos controlar esas emociones, no podemos evitar estados emocionales que nos resultan incómodos en algunos momentos. Por eso necesitamos una forma de comunicación eficaz con esas emociones para poder equilibrar nuestra vida y desarrollarla de una manera más inteligente, más sana, más armónica. En relación con el texto mismo que has leído de Rudyard Kipling al principio, porque es así, ¿no? Es la forma en la que podemos encontrar esa autenticidad de ser nosotros mismos. Cuando tenemos el control de nuestras emociones, pero no para tenerlas reprimidas, sino para tenerlas como aliadas. Porque nuestras emociones no son ni la loca de la casa, ni son un elemento de descontrol que tenemos y del que habría que prescindir según esa visión demasiado racionalista de la vida. Las emociones son lo que nos hace seres humanos, diferenciándonos de los robots. Y aunque haya mucha presión en la actualidad para que todos seamos absolutamente racionales o mecanicistas o robóticos, yo creo que las emociones son nuestro tesoro y debemos aprender a dialogar con ellas, a tenerlas como compañeras de trabajo para poder vivir y disfrutar de la vida. Porque evidentemente son las emociones las que nos ayudan a disfrutar de cada momento de vida y cumplir también con la motivación para alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas profesionales. Por eso es importante tenerlas como aliadas. Y por eso yo planteo este código de las emociones que se puede aplicar de muchísimas formas, de forma eficaz. Es una manera de racionalizar el proceso emocional, pero no a través de elementos conceptuales, sino con otra forma que tiene que ver con el mundo simbólico, que es pues mi especialidad. Entonces todo esto sirve, y esto es lo que planteo en el libro, y ahí doy casos de los últimos años de cómo he ayudado de forma muy rápida a personas
que se sentían mal y han podido salir adelante o han podido ser más eficaces en sus trabajos. Es que es importantísimo. eh, por ejemplo, el nombre ya lo dice todo, el código de las emociones, pero es que es importantísimo uno sacar las emociones, sacar lo que tú sientes, Claro. decir lo que, no quedarte con eso trancado para hacer cualquier tipo de suposiciones, pero ese libro tiene que estar sumamente interesante. Me muero por leerlo. Ok. ¿Se relaciona con la biodescodificación este libro, Bueno, Juan pues Antonio? muchas personas me relacionan con la biodescodificación, pero realmente no tengo ninguna conexión con la biodescodificación. Yo respeto el proceso de la biodescodificación, pero mi orientación es otra. Sin embargo, esta orientación yo creo que es complementaria y serviría mucho a las personas que están en el ámbito de la biodescodificación porque tengo elementos metodológicos para corregir algunos posibles eh, fallos o dificultades que se puedan encontrar ahí. No voy a entrar en eso ahora, pero lo que queda claro es que esto no tiene que ver con la biodescodificación y no tiene que ver en un sentido muy claro. La biodescodificación plantea que o puede diagnosticar en base a una serie de observaciones que se hacen en la persona y desde ese diagnóstico que está preestablecido y es para todos igual, es decir, si a ti te duele el pie o te duele una mano, pues entonces eso es porque en tu familia o en tu vida o en tu ocurrió esto y eso es general para todas las Los personas. estados nerviosos, Eso es. los cambios, inclusive hormonales, Sí, en, todo en, tiene en, un en sentido ahí, pequeños. un sentido que viene pues de bueno, las introducciones que hizo Louise Hay sobre las enfermedades, el sentido de las enfermedades, pero mi orientación va por otro lado. No tiene que ver con las enfermedades, lo que yo planteo, sino con las emociones. Y tiene que ver en el sentido de que las emociones son siempre cambiantes. Por lo tanto, el código no se aplica igual nunca a ninguna persona. Siempre es personal y se construye en el momento. Es una estructura dinámica, una estructura constructiva, y ahí es donde se diferencia fundamentalmente con la biodescodificación. ¿Eh? Pero puede ser complementario. Y yo creo que a muchas personas les vendría bien conocer este método para poder complementar y mejorar y prestar un mejor servicio, haciendo mucho más eficaz este método de la biodescodificación. Juan Antonio, yo sé que tú eres un hombre famoso mundialmente, que haces conferencias al mundo entero y que has ayudado muchísimo a cientos de personas en todo tipo de psicología. Bueno, es un campo muy largo. Aparte, con estos, todos estos libros que has publicado, sumamente interesantes. Yo he leído varios, ¿verdad? En la librería los tenemos todos, en la librería Aranegui, así es que no tienen que ir a buscarlo en ningún sitio, lo van a buscar a la librería allí, lo van a encontrar. Yo quiero saber qué aportaciones ofreces con este libro. Bueno, pues la aportación fundamental es estructurar de una manera metodológica, es decir, más cercana a la ciencia, pero en forma divulgativa, para que no sea tan pesado para las personas que no son académicas, pues que tengan un acceso mejor. Algunas personas me dicen que a veces le puede costar un poco si no están acostumbrados, pero yo procuro, dentro de lo posible, hacer asequible esa metodología científica a las personas que no tienen unos estudios muy desarrollados, porque se trata de que cualquier persona pueda hacerlo. Creo que esto es algo muy importante porque a veces en el mundo de las terapias alternativas pues no se cuida tanto la metodología y eso hace que cuando queremos ayudar a una persona no filtremos bien nuestras propias proyecciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos miedos, si nosotros estamos pasando por un mal momento y viene alguien a quien le ayudemos, es casi imposible, si no se tiene una metodología adecuada, pues tomar una distancia y entonces se proyectan nuestros estados mentales, nuestras emociones negativas sobre la persona. Y pues se puede poner en la persona algo que no estaba. Y eso incluso nos puede implicar
una responsabilidad kármica. Y es importante entender esto, porque si tenemos un código, si tenemos una estructura adecuada, metodológica, podemos evitar eso y todos estaríamos mejor. Pero en el mundo a veces existen creencias filtradas, o sea, porque tiende a ser algo más sentido, el mundo espiritual o el mundo de las terapias alternativas, que es algo muy bueno, pero normalmente no existe esa preocupación. Incluso muchas personas se consideran contrarias a la ciencia, porque creen que la ciencia mata lo espiritual. Y yo creo que hay que terminar con eso. Está todo junto. Claro, hay que unir, y esa ha sido mi labor durante muchísimos años, y ese fue mi propósito siempre, ¿no? Unir los distintos ámbitos, el ámbito universitario con el ámbito profesional, empresarial, el ámbito de las terapias alternativas, o el mundo esotérico, o el mundo iniciático, con el mundo, pues, científico. Creo que estamos en la época en la que todo debe unirse, en la que todos debemos considerarnos dentro de un ecosistema, donde todos interactuamos con todos y nos ayudamos y cooperamos juntos. Es evidente que todavía no ocurre, pero debemos tender a eso. Y por mi parte, o por parte de cada uno, yo creo que debemos poner nuestro granito de arena para poder contribuir a ello, a entender que todos en este planeta somos una gran familia, somos un gran equipo y que tenemos que colaborar los unos con los otros para poder vivir todos mejor. Dejar de matarnos de una vez, porque esa ha sido como nuestra gran sombra de la humanidad. Llevamos miles de años con guerras directas que siguen ocurriendo hoy en día, o guerras familiares internas por Personales. cuestiones emocionales, ¿no? Emocionales, esa es la Exactamente. peor. Exactamente. Entonces, debe llegar el momento en que dejemos de luchar, dejemos de estar en guerra. Bueno, como decían los hippies, hacen el amor y no la guerra. Claro. Pero en sentido abierto, en sentido general, porque ahora muchas personas entienden que hacer el amor es hacer sexo, pero hacer el amor es mucho más que Ay, hacer por sexo. favor, claro. Eso es irrelevante. Es tanto, es tanto que necesitamos un programa completo para hablar Sí. de ese tema. ¿Está aprobada esta técnica del código de las emociones, Juan Antonio? Pues sí, yo la verdad es que llevo 30 años trabajando en esto y he ido elaborando poco a poco desde la propia experiencia, desde lo que se llama en investigación científica investigación-acción, en la investigación cualitativa, que es la que se aplica más a los seres humanos, esta investigación-acción para ir mejorando, puliendo, definiendo y alcanzando cada vez más un resultado más eficaz, más rápido y positivo para la persona. Ya no es necesario sufrir cuando queremos superar unas emociones negativas. Hay muchas personas que viven el duelo, por ejemplo, o que han tenido pues accidentes o circunstancias duras, porque eso es normal en la vida, todos tenemos, Claro. todos tenemos. Y Y, muchas... por ejemplo, a veces no nos lastimamos tanto con una cosa nuestra como con una cosa de la familia, de un Claro, hijo, exactamente. ese tipo de cosas, Juan Antonio, creo que es peor que lo de Por uno mismo, supuesto, que uno lo puede manejar. por supuesto. Ahí está una clave importantísima que has dicho ahora, Marisela, porque a veces nosotros, mal que bien, podemos ir controlando, equilibrando nuestra vida, pero cuando nos afectan los seres queridos, los hijos, las parejas o nuestro entorno familiar o otro entorno de amistades, pues entonces eso a veces nos duele, ¿no? Y justamente ahí es donde esas personas que en un momento determinado están enfermas y en situaciones difíciles necesitan de lo mejor de nosotros mismos, de lo mejor de nuestro estado emocional para poder sentir apoyo. Y en ese momento justo es cuando nosotros, por estar afectados emocionalmente y que a veces no sabemos, no podemos No, evitarlo, porque estamos abrumados. exactamente, pues ahí justamente es como tirarnos a salvar a alguien que se está ahogando en un lago y nosotros no sabemos nadar. Y entonces nos ahogamos los dos. Por eso es importante que exista una metodología, que exista una referencia, que exista una herramienta suficientemente estructurada que hay que ir aprendiendo, claro, pues para que nos dé ese apoyo que necesitamos en los momentos cruciales de nuestra vida.
Y en este sentido, yo lo que estoy haciendo también es empezar con pequeños talleres de introducción hasta ir pudiendo desarrollar una estructura para formar profesionales que tengan que ver con todo este mundo, no solo de las terapias alternativas, sino también de la medicina, la enfermería, todo este mundo que trata de las personas cuando sufren, cuando tienen emociones implicadas. Cada vez más también hay pues aspectos de la ciencia que están contemplando este Es sentido. que tenemos que enfrentarlas. No podemos, cuando hay un problema emocional, cualesquiera que sea, hay que enfrentarlo. Sí, Porque si no es ponerle una curita. Voy a seguir y voy a seguir y claro. voy a seguir. Y eso nunca acaba. Y no solo enfrentarlo, sino también darle una gestión adecuada a esa emoción. Porque a veces nosotros, por ejemplo, ¿no? Si se muere una persona allegada, ¿cómo transmitimos esa información a nuestros hijos si son muy pequeños? ¿O cómo un médico transmite esa información a su entorno, a los familiares? Ahora se hacen cursos de eso, ¿no? De cómo transmitir malas noticias. Pero una clave fundamental, y yo estuve impartiendo esos cursos para profesionales también, una clave fundamental es la gestión de nuestras propias emociones. Porque a veces parece que cuando nosotros tenemos una técnica para poder expresar, una técnica que se llama, en este caso, de comunicación de bocadillo, ¿no? Dar una buena noticia, eh, otra que es regular, una mala y luego terminar con una buena para poder servir ese sándwich cuando tú Claro. estás presentando algo, ¿no? Pues es una técnica, pero no basta solo con tener una técnica, sino que tú tienes que tener un equilibrio emocional suficiente para poder transmitirlo. Porque a través del tono de voz, a través de tus gestos, a través de la forma en la que tú te sienten las personas, aunque sean niños, aunque sean personas incluso que hablan otra lengua, las personas nos sentimos los unos a los otros. Es posible que no sepamos tomar conciencia de lo que sentimos, pero todos sentimos a las personas. Y cuando alguien trata de ocultarnos una información para protegernos, sentimos que nos engaña. Y eso los niños también. Claro. Y entonces eso, que con toda nuestra mejor voluntad hemos hecho para proteger a la persona que queremos, resulta que genera una tensión porque esa persona va a sentir que le estamos engañando de alguna manera y va a dejar de confiar en nosotros. Entonces, por querer remediar una cosa, a veces entorpecemos otra. Y Por eso eso, tiene que ver con, no tiene, me pregunto, ¿verdad? Las emociones del otro individuo son los que entorpecen, porque si uno está tratando de hacerlo mejor y, y tu energía tú la estás ofreciendo, pero tiene que estar la otra parte. sí, pero la cuestión es, la otra parte, si es una persona que está enferma, si es una persona que está triste, es una persona que está deprimida, la otra parte está mal. Está mal. Y se puede observar su estado emocional a través de un electrocardiograma. Y hay muchas aplicaciones donde se puede ver. La onda no es armónica, la onda de su corazón. Y eso está expresando que sus emociones son negativas. Entonces nosotros, para poder ayudar de verdad a esa persona, tenemos que transmitir una onda de armonía, una onda armónica físicamente desde nuestro corazón, que ayude por resonancia a establecer armonía en su onda cardíaca. Y eso o lo haces o no lo haces. Claro, No, no, tienen que verdaderamente confiar. sí, Esa es la palabra, confiar. confiar y Y hacer, querer, hacer sentir, hacer correcto. sentir la confianza, la ilusión, la esperanza, hacer sentir el cariño, la ternura, a lo mejor no necesariamente el amor, porque muchas veces se habla del amor, pero el amor yo creo que es algo demasiado grande y nos viene grande. Entonces yo prefiero hablar de ternura, que es algo como más pequeñito y más real, porque podemos expresar ternura en una palabra, en una mirada, en un gesto, aunque no tengamos un amor infinito de esos de maravillosos que lo curan todo, porque somos humanos y a veces eso no es real. Pero sí podemos expresar ternura. Ternura con nuestras Detalles. palabras, claro, con nuestra mirada, con nuestro gesto, con nuestro silencio, porque a veces no se necesita nada más, pero que esa ternura sea auténtica, que venga de nuestras emociones reales, de nuestro deseo de dar lo mejor de nosotros mismos, de florecer para que la otra persona se llene del aroma de esa rosa interna y pueda calmar su vida
como si fuera un sedante, pero un sedante sin efectos secundarios. Correcto. Me imagino yo que muchas veces hay personas que se han sentido traicionados en muchos aspectos de su vida, y eso es lo que están esperando siempre, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, ¿de qué forma uno puede traspasar ese túnel? Y ahora tenemos que hacer una pausa porque ya nos están pidiendo los micrófonos y enseguida vamos a regresar con esa pregunta Muy que bien. acabo de hacer. Gracias, soy Marisela Aranegui y no se me vayan. Pues aquí estamos de vuelta en nuestro programa Ayer, Hoy y Mañana. Le doy las gracias nuevamente a mis oyentes y todas esas cartas tan bellas que me escribe. De verdad que eso le llena el corazón a uno. Eso es un código de emociones Claro, que claro. hay, porque muchas personas que reciben ayuda, que a mí me satisface muchísimo. Y les doy a ustedes las gracias. Les doy las gracias a las personas que comparten con nosotros en nuestro Instituto Aranegui, que por cierto tuvimos el picnic de nuestro instituto en el día de hoy, que fue maravilloso, algo muy lindo. Y les doy las gracias, como les estaba diciendo a las personas que me escriben, síganlo haciendo. Eso me ayuda a vivir a mí. Es muy lindo. Les quiero decir, para que lo escriban en su agenda, que el sábado 28 de este mes, ¿verdad? El próximo sábado, comenzando a las 2 de la tarde y hasta las 6, vamos a tener a Juan Antonio López Benedict con su introducción a esta técnica del código de las emociones desde el cuerpo. Qué interesante. Ujú. ¿Cómo proyectas eso desde el cuerpo? Bueno, porque las emociones se manifiestan de muchas maneras. Hay tres líneas de acceso directo a las emociones. Una es el tono de voz. Y la radio en eso ha sido pues una compañera de nuestras emociones desde siempre, desde que se fundó, ¿no? Y todavía sigue siendo nuestra compañera y nuestra guía en ese sentido emocional, por el tono de voz. Y todas las personas que trabajan en la radio pues saben manejar más o menos ciertos códigos para poder transmitir lo que quieren transmitir. También hay otro elemento importantísimo y de acceso directo a las emociones, que son las representaciones imaginativas. Es decir, como el mundo de los sueños, como el mundo de la fantasía. Pero ese mundo para nosotros es confuso porque nadie nos ha enseñado a moverlo. Fíjate que la voz no todo el mundo la maneja bien para poder transmitir el mensaje que desean. Pero la imaginación la manejamos todavía peor, aunque parezca mentira. Porque tenemos la costumbre de usar la imaginación en nuestra contra. Es decir, que cuando hay posibilidad de que algo vaya mal, así como la ley de Murphy, nos imaginamos lo peor y estamos temiendo que ocurra lo peor y nos Total que no, programamos con eso. es que no, nunca ocurre. Eso que tanto tememos, esos temores, y es un pensamiento fijo, como decía el maestro, el mono, ese mono en Sí, la mente, y total, eso nunca ahí ocurre. está. Entonces, ahí estamos utilizando los códigos, pero en nuestra contra. Y no es por mala voluntad ni nada, sino simplemente porque nadie nos ha enseñado. Nadie nos ha enseñado a usar eso de forma correcta. Se nos han dado recomendaciones a lo largo de toda la historia. Siempre se nos ha dicho, piensa de forma positiva, pues ten confianza, eh, cree en cada uno en su religión o en sus líderes religiosos o en sus figuras, ¿no? Pero muchas veces las personas cuando tienen esas emociones negativas o tienen esos miedos o ese sentido de culpa, pues sí, saben que tienen que hacer eso, pero no pueden, porque no saben manejar adecuadamente el código. Cuando se maneja adecuadamente es muy fácil sentir el cambio. Es como si se encendiera una luz y de repente lo que era oscuro se ilumina. Pero bueno, eso hay que aprenderlo. Y el otro proceso es el cuerpo. Nuestros gestos, y eso ya se estudió desde la comunicación no verbal,
tiene una conexión directa con nuestras emociones. Nosotros podemos pensar lo que queramos, pero a través de nuestros gestos transmitimos siempre lo que sentimos. Por eso vamos a empezar por ahí, porque también es como lo más tangible. Vamos a empezar poco a poco con esta técnica. Yo he impartido ese taller ya muchas veces en muchos sitios, eh, sintiendo con una método, ¿no?, cada parte del cuerpo y relacionándolo con experiencias de nuestra vida que luego vamos a proyectar y a aprender a analizar. Quería preguntarle algo que es sencillo, pero me gustaría que mis oyentes lo, lo oyeran. ¿Qué tiene que ver estas personas que todo lo tienen que resolver peleando? Ya, Es una pelea continua sí. y me imagino que es pidiendo auxilio, ¿no? Porque ese tipo de situaciones tiene que ser, si tú tratas bien, ¿por qué tienen que hacer? Bueno, hay dos cosas que podemos entender fácilmente de por qué hay personas que se empeñan en hacer la guerra continuamente y no pueden evitarlo, ¿no? Porque se manejan de manera agresiva, de manera violenta. Pues hay dos razones. Una es de aprendizaje conductual, es decir, hay personas que les enseñan desde niños a que el mundo es una lucha muy dura y que hay que hacerse duro para luchar en ella continuamente. Y si hay que pisar, se pisa a los demás para poder salir adelante. Eso es algo que se transmite en muchas familias. Y Ujú. entonces cuando un niño, un adolescente ha sido educado durante su infancia, adolescencia, juventud en esa idea, pues entonces tiende a reaccionar así, porque ese es el código que ha aprendido, esa es la estructura de pensamiento que ha incorporado a su vida. Y luego, por otra parte, hay algo que ya no tiene que ver solo con el aprendizaje y que se puede dar en personas que no hayan tenido ese aprendizaje, sino personas que tienen buena voluntad, personas que son buenas personas, amables, pero que en un momento determinado tienen como un ataque de agresividad y pueden llegar a matar a alguien. Ay, Sí, pero eso ocurre. Y he tenido casos muy peculiares. En el libro hablo de algún caso de los que he tratado últimamente que terminó en suicidio. Bueno, unas cosas muy trágicas hay a ¿y veces. por qué, hasta qué punto, por ejemplo, en un niño existen esos intentos de como no quiero estar más en la vida? Mm. ¿Por qué? Por esa lucha interna. Y es porque a veces esa lucha se establece porque hay algo que no podemos expresar. Tú antes has dicho que tenemos emociones, tenemos bloqueos que nos gustaría soltar, que nos gustaría expresar, pero no podemos. Tenemos miedo, ¿verdad? No solo tenemos miedo, es que no sabemos cómo expresarlo. Y no solo ocurre con las emociones negativas, también con las positivas. A veces amamos a una persona, nos enamoramos y sentimos algo muy grande, pero no tenemos palabras para expresarlo. Cuesta mucho, porque no tenemos educación sobre el código de las emociones, es decir, sobre cómo poner en palabras lo que sentimos. Nadie nos ha educado en eso. Claro, Es como si nos educan en todos los demás aspectos técnicos, racionales, mentales, cuando nos dejamos educar también. Pero seguro. en este aspecto emocional parece como que siempre tenemos que buscarnos la vida por nosotros mismos, como si ya tuviéramos que saberlo todo. Solo nos dan órdenes, haz esto y hazlo bien, pero nadie te Y dice cómo todo, se hace eso. y qué interesante, porque has dicho algo muy interesante, que todo viene de la cuna. Lo que ahí te enseñaron o lo que tú vistes o las reacciones de tus padres, de tus hermanos, de quien sea, desde la cuna, eso tiene que ver después con tus Claro, reacciones, claro, todo tipo de reacciones. exactamente. Y por eso hay muchos sistemas como la biodescodificación que hablábamos antes que plantean eso, ¿no? Eso es evidente que es así. La cuestión es que eso es distinto, y eso es lo que defiendo, es distinto en cada persona. A veces los matices puede que sean similares o que no tengan mucha importancia, pero la tienen. Porque para poder actuar en la mente profunda, para que esa reestructuración emocional sea posible, para que esa liberación de esas emociones bloqueadas sea efectiva y rápida, necesitamos dar con el código adecuado. Si no, cuesta más, o es sufrimiento, o es aparente. Porque hay muchas veces en que es como si se cerrara una herida en falso. ¿Eh?
cosemos a una persona que tiene una herida abierta, pero no hemos limpiado bien y entonces se produce una infección interna. Hay que dar con el código adecuado que es personal en cada persona. Cada uno de nosotros es personal, porque somos individuos únicos e irrepetibles en el universo. Y tenemos que aceptarlo así. Y además, yo es que no quiero aceptar otra idea del ser humano. No me conformo con pensar que los seres humanos somos robots todos iguales. Y si alguien piensa así, con todos mis respetos, pues yo cambiaré de orientación. Pero yo quiero seguir defendiendo esa idea. Cada persona es única e irrepetible. Cada persona es valiosa y por lo tanto debe ser tratada de manera exclusiva, de manera personal. Cada persona ha elaborado a través de su proceso de vida una serie de códigos propios que son únicos, como la clave de una caja de seguridad. Son únicos. Como si fuera también nuestro número de identificación. Es nuestro, porque eso nos Es tu identifica a huella nosotros. digital. Sí, es tu huella digital, exactamente. No hay dos huellas iguales, aunque se parezcan. Y esta es la clave fundamental de esto que estoy proponiendo. ¿En qué consiste esa peculiaridad? Que además es todavía más compleja, de cierta forma, que la huella digital. Bueno, aunque la huella digital puede tener una cierta variación, es fija, por eso se utiliza como forma de reconocimiento. Sin embargo, el código de las emociones en nuestra vida también puede variar de un día a otro. Por lo tanto, el código que sirvió hace un tiempo ya puede que a la misma persona ya no le sirva, sino que hay que volver a construirlo en cada momento. Y hay que poder dialogar con eso, y en eso consiste mi técnica, en cómo dialogar con esos códigos que son absolutamente personales y siempre cambiantes, y cómo poder dialogar para transformarlos de forma rápida, sin que haya creencia. Es decir, esto sirve independientemente de cualquier tipo de creencia religiosa, independientemente de cualquier proceso de médico, ¿no? O sea, también cuando una persona está en una enfermedad de larga duración, ¿no? Se suele hablar de cuidados paliativos, pues una persona necesita ayuda de elementos que no están directamente relacionados con su enfermedad física, pero que son vitales para la salud de esa persona. Esos elementos que muchas veces dan los cuerpos de enfermería, paramédicos o otras personas, los psicólogos, pues esos elementos a veces no se les da tanta importancia, pero sin embargo son fundamentales. Eso hace, fíjate, que después de una cirugía o después de un tratamiento bioquímico bien regulado, una persona, el mismo tratamiento, la misma cirugía, con la misma técnica precisa, en una persona de resultado y en otra no. Porque la diferencia está en sus emociones, en su código emocional, en cómo vive eso. Lo que suele llamarse también, lo que se ha dicho muchas veces, el pensamiento positivo, la actitud de la persona. Pero esa actitud puede codificarse, puede aprender, puede cambiarse. Si quiere. Claro, por supuesto, pero la cuestión es que muchas veces, aunque queramos, no podemos. Porque se nos recomienda, cambia tu actitud, sé positiva, pero cuando tú estás mal, aunque quieras ser positiva, no puedes. Claro. Necesitas una herramienta y eso es lo que hago con este código. Dar una herramienta precisa para poder cambiar eso cuando nosotros queremos. No es forzar tampoco a nadie. No. Claro que no se puede. Cada uno es tan dueño de todo. Se respeta a las personas a que ejerzan su libre albedrío y por supuesto que si quieren sufrir tienen derecho perfecto a sufrir. Pero las personas que quieren dejar de sufrir también pueden hacerlo. Y pueden hacerlo de forma precisa. Y aceptar que están sufriendo. Cuando uno está sufriendo, está sufriendo. Caramba. Claro, ¿verdad? Exactamente. Es que no hay que ocultarlo porque a veces parece como, incluso a mí me ha ocurrido también, a veces en el mundo este del misticismo, que tenemos que tener armonía, pues parece que no podemos estar enfermos nunca, no podemos mostrar que en un momento determinado las cosas no van mal o estamos tristes, porque si no los demás parece que nos hacen sentir culpables o nosotros nos creemos culpables por haber faltado la armonía. Pero debemos dejar eso, ¿no? Todas las personas podemos tener un mal momento, porque eso es humano. Y la cuestión es, y si somos místicos más, tenemos que tener herramientas para poder superar ese mal momento. Y cuantas más herramientas tengamos, mejor.
Una herramienta fundamental, evidentemente, y esto lo saben todos los místicos y ahora muchísimas personas, es la meditación. La meditación diaria ayuda mucho, pero a veces necesitamos también en los procesos de meditación una ayuda más concreta y eso es el código de las emociones. Algo más preciso para mejorar esos estados. Qué interesante. Hablas en el libro de cuidados paliativos. Yo quisiera que nos explicaras en qué consisten. Bueno, pues los cuidados paliativos que antes he citado y que pues ahora tienden a estar de moda en todos los hospitales porque se ha visto la importancia. Yo, en realidad, empecé a vivirlo antes de saber qué era eso de una forma concreta y directa. Porque cuando yo tenía 18 años, justo, mi padre enfermó de cáncer, pero no se supo que tenía cáncer hasta 2 meses antes de morir. Le diagnosticaron una gripe. Y con lo de la gripe y que no se curaba y el proceso, mi tío, su hermano, que era médico, pues lo llevó a un centro de investigación especial en Toledo y ahí descubrieron que era un cáncer. Pero ya tenía 44 años. También tenía mucha Pero vitalidad. qué joven. Sí. Y entonces en ese proceso se lo comió. El cáncer se lo comió. No había por dónde frenarlo ya. No había nada que hacer. Y bueno, yo estaba en la adolescencia entonces y entonces pues como es natural, yo me peleaba con mi padre, teníamos ideas distintas, porque además yo también empezaba con el misticismo y bueno, ya llevaba un Bueno, tiempo. no solamente con los padres, hay muchas personas que no puedes hablar ni una palabra de esto, no sé Claro. por qué, se cierran. Y, y total, que es la cosa más, esa es la misma inteligencia, este conocimiento que Mm, estás proyectando, que yo también, ¿verdad? Es la propia vida. claro, Y entonces llevarlo inteligentemente, pero aceptarlo. sí. Pero ahí fíjate que en todo ese momento en que mi padre estaba en el peor momento, porque ya no podía ni tumbarse a la cama a dormir por el dolor que tenía, solo dormía sentado en un sillón, pues yo a veces me levantaba, estaba sentado con él durante la noche y le hablaba. Y al final, poco antes de morir, me dijo, lo único que realmente me calma es que tú me hables de vez en cuando. Y Sí, es fíjate, verdad. Yo entiendo eso porque las personas que nosotros eh, tenemos, ¿verdad? Vamos a poner amor, cariño, nos gusta escucharlas, mm, que nos hablen, ¿verdad? Que nos hablen porque esa es otra de las grandes incógnitas, ¿verdad? bueno, pero es que ahí donde está la clave. Hay forma de llegar. Yo entonces no sabía cómo lo hacía, pero es evidente que lo hacía, porque con mi padre siempre había discutido y justo en esos momentos él sentía que el hablar conmigo le aliviaba de las cosas que antes me hubiera criticado. Claro. Entonces por eso empecé a plantearme qué es lo que hace que al hablarle yo a mi padre él se sienta bien. Y desde ahí empecé a investigar a través de la hipnosis, a través de los mundos iniciáticos, de la meditación, a través de los códigos esotéricos, de todo, ¿no? Para ir construyendo esto que ahora llamo el código de las emociones. Y esos son los cuidados paliativos. Es decir, todo aquello que ayuda en un proceso de enfermedad a sentirte mejor, para que los remedios físicos, porque no son sustitutivos de ningún tipo de quimioterapia ni de cirugía, de lo que haga falta, ¿no? No se sustituye nada de eso. Lo que se hace es apoyar para que todos esos elementos físicos, químicos, pues den su mejor resultado. Porque ponemos las emociones a favor. Eso es los cuidados paliativos. Ayudar a paliar la situación de dificultad emocional por el miedo, por la angustia, por el dolor que una persona enferma siente. Por eso yo no trato enfermedades directamente, pero sí trato el proceso que se genera internamente durante una El enfermedad, por qué. ¿sí? O en un proceso que no tiene por qué ser de enfermedad, es decir, de una relación difícil o una falta de concentración en el trabajo que te hace ser poco eficaz, que no sabes por qué. Eso es de lo que yo me ocupo, codificar eso para poder resolverlo rápidamente. Qué maravilla, qué bien, qué interesante. Yo creo que todos van a querer estar en este seminario contigo. La ciencia y la tecnología en la actualidad, ¿verdad? Parece
que no dan mucha importancia a este tema. ¿Tú crees realmente que se necesitan códigos para tratar las emociones? Pues precisamente por eso he escrito el libro, porque es cierto, ahora cada vez Claro. más la ciencia tiende a dirigirse en un sentido de investigación cuantitativa, es decir, medir las reacciones químicas, medir los procesos, y lo que no se pueda medir no existe. Pero a veces las emociones, a no ser por la onda cardíaca, es muy difícil medirlas. Y con medirlas solo no basta. Hace falta otro tipo de metodología de investigación, que es la metodología cualitativa, en la que se observan, aparte de la cuantificación de las cosas, la cualidad o la calidad de las cosas. Y no solo de las cosas, en este caso, de las personas. La calidad de las personas, la forma en la que cada persona siente, la forma en la que cada persona ve el mundo, eso debe ser observado, y hay una forma metodológica muy compleja, pero existe, para poder llevarlo adelante como una observación científica. Ahora bien, la realidad es que en casi todas las universidades pesa más este aspecto tecnológico y este aspecto cuantitativo, en el fondo porque es más fácil. Es más fácil medir así y contrastar metodológicamente para hacer una investigación. Pero que sea más fácil no quiere decir que sea mejor o que sea la verdad. Eso es lo que se hace, por ejemplo, cuando se testa un medicamento para ver si da de resultados o no, y se mide en frecuencias de influencia en las personas, contrastándolo con un grupo que no ha tomado el medicamento. Por ejemplo, hay muchas otras formas, ¿no? Hay que saber estructurar esa técnica, esa metodología, para aplicarlo a comprobar si algo es verdad o no, si algo da resultados o no. Pero en el mundo de las emociones, en el mundo humano, en el mundo de los sentimientos, también necesitamos tener una metodología específica y conocerla. Y esto es lo que yo también, esta es mi especialidad académica, lo que yo también estoy haciendo para ayudar a profesionales a que tengan herramientas que sean tan contrastables como las cuantitativas, las que se emplean en la medicina o en la bioquímica, en la farmacia, que sean tan contrastables metodológicamente como esas, pero aplicado al mundo humano, aplicado en la metodología cualitativa, en el mundo de los sentimientos, en el mundo de los sueños, en el mundo de las expectativas de vida, en el mundo de los objetivos de vida, porque eso es fundamental en nuestra vida. No lo podemos obviar, no podemos reducir la vida humana o la persona a simplemente un escáner y que hay una serie de acciones entre las neuronas. Por supuesto que están, pero nosotros lo vivenciamos también desde una forma de sentir, que es entrañablemente humano. No podemos reducir el enamoramiento simplemente a una serie de descargas en nuestro cerebro, porque eso no nos resuelve el por qué nos enamoramos de alguien o por qué alguien nos hace sentir y otra persona no. Hay algo especial y eso hay que poder investigarlo también y ponerlo a nuestro favor, a favor de la vida, a favor de hacernos más fácilmente la vida, a favor de mejorar nuestras relaciones, de mejorar el entendimiento. Es cierto que a veces no es tan fácil cuando hay tensiones, cuando hay... Bueno, porque muchas personas tienen problemas internos y tienen miedos y tienen sospechas y han sido maltratados y tienen sus propias heridas. Y no siempre es fácil relacionarnos con esas personas porque van a tender a sospechar de todo lo que no cumpla con sus expectativas. Y desde ahí se crean problemas en las empresas, con los clientes, con nuestro entorno cercano, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Se crean muchísimos problemas y esos los vivimos cada día. Pero se puede hacer algo. No quiere decir que sea fácil, pero se puede hacer. Y se puede hacer de una forma técnica, de una forma contrastable. Para eso sirve el código. Por eso entiendo que el código de las emociones es fundamental en el mundo que vivimos. En un mundo que debe ser compatible y complementario con la técnica y con lo que es la ciencia cuantitativa en todos sus aspectos. Necesitamos unirlo todo. No que haya una ciencia que va por un lado como la biología y otra por ahí el otro lado como la física o la química o la electrónica o la informática. No se trata de que haya cosas que van por un lado o la medicina y tener súper especialistas, que está muy bien, pero también tiene que haber algo que una todo eso.
Y lo que une todo eso es el común denominador de todo, que son las personas, los seres humanos. Todos somos seres humanos. Todos tenemos sentimientos, sueños e ilusiones. Las necesitamos para vivir. Necesitamos una motivación para vivir, porque sin eso, por muy científicos que seamos, no podemos ir adelante. Algunas personas tratan de evitarlo, algunas personas tratan de obviarlo, pero aunque lo hagan así, tarde o temprano hay algo en nuestro interior que nos exige un alimento como esta codificación emocional constructiva que nos llene de verdad. Ay, muchísimas gracias. Esto es una conferencia, es una clase lo que nos has brindado. Y ya saben, voy a repetirles que este próximo sábado 28, comenzando a las 2 de la tarde y hasta las 6, el Juan Antonio López Benedit va a hablarnos de todo este código de las emociones y desde el cuerpo, que es lo importante. Bueno, yo les doy las gracias a todos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos y que Dios nos bendiga a nosotros. Y claro que sí, porque está dentro de nosotros. No hay que ir a buscarlo fuera. Muchas gracias y hasta la próxima.